a empezar yo con esta sección de reseña y vuelvo a recuperar a un autor que de un tiempo a esta parte está teniendo un gran revival en nuestro país, gracias principalmente a Manga Line y a su Nostalgic Line, ¿no? Me refiero, por supuesto, aquí a Samilla y en esta ocasión a su Martian Successor Nadesico. De las obras que Manga Line ha ido trayéndonos de Ki a Samilla, bueno, hemos hecho bastante seguimiento en la Estación de Niebla. Tenéis un primera impresión de Silent Mobius, donde por supuesto hablamos también del autor. Tenéis una reseña de ese tomo integral de Dark Angel y ahora, bueno, toca hablar de la tercera obra que nos ha llegado a España por parte de Manga Line, que es esta Nadesico, que además vuelve a hacerlo en un tomo integral, esta vez recopilando los 4 volúmenes que compone la serie completa. Hay que recordar que igual que con Silent Mobius y Dark Angel, Nadesico ya fue publicada, al menos parcialmente, en nuestro país. Fue en 1998 cuando Norma nos trajo sus 2 primeros volúmenes divididos en 4 cómics en formato rústica de unas 100 páginas más o menos. En aquella ocasión, bueno, se quedó incompleta, como decía, y han tenido que pasar 27 años para que se le dé una segunda oportunidad en nuestro mercado aquí en España. En lo que respecta a su publicación en Japón, pues hay que decir que damos un saltito temporal respecto a las otras 2 obras de Asamiya. Por ubicarnos un poco, Silent Mobius, que fue la primera que nos trajo Manga Line, se lanzó en 1989, Dark Angel en 1992 y Nadesico se publicó originalmente en Japón en 1997. Es decir, que aquí ya estamos ante una Asamiya bastante más maduro, con más de 10 años como mangaka profesional y un estilo de dibujo, bueno, pues más desarrollado también. Entre medias de estas, pues es verdad que nos hemos dejado alguna que otra joyita suya que sí que vimos publicado en los 90 en España. Una es Steam Detective, que fue lanzada en 1994 en Japón y que ya está anunciada por Manga Line. Y la otra sería esa Compiler de 1991, que yo sinceramente espero que sea la siguiente que nos licencien. Tiene toda la pinta. Totalmente. Es de las pocas ya que nos quedarían de Asamiya que se vieron publicadas en su momento. Pero bueno, metiéndonos ya con Nadesico, hay que dejar claro que esta no es una historia ideada por el propio Asamiya. Nadesico fue una de esas obras un poquito cross-media, ¿no?, en la que el manga y el anime se desarrollaron casi al unísono, pero la pieza principal fue el anime realmente, que es del estudio Sebek, con guiones de Shohei Kawa, que de hecho se estrenó además unos meses antes que el manga. En esta parte animada, aquí Asamiya únicamente se encargó de los diseños de personajes, pero eso sí, fue el elegido para llevar a cabo, bueno, esta versión manga de la obra, y allí sí que tuvo mucho más libertad para hacer su versión libre de la historia. Algo muy parecido, si os fijáis, a lo que le pasó a Yoshiyuki Sadamoto, por ejemplo, ¿no?, con el manga de Evangelion. Sí. Y de hecho, al igual que el anime y el manga de Evangelion, hay que decir que ambas versiones de Nadesico, bueno, tienen bastantes diferencias argumentales. Incluso hay temas como el diseño de nave y de robot, o incluso la evolución de ciertos personajes que cambian un montón. Así que si os leéis el manga de Nadesico y os gusta, ya os digo yo que es bastante interesante revisitar también el anime y la película precuela que hay también, porque os van a dar una óptica diferente de la historia, en la que, por ejemplo, destaca el hecho de que hay bastante más comedia, humor y además romance, ¿no?, entre los distintos personajes. A nivel argumental, bueno, pues Nadesico es un manga de ciencia ficción, el rollito space opera, donde prácticamente todo está centrado en la nave espacial Nadesico y en su tripulación. Os diría que el 90% del manga se desarrolla en el interior de esta nave y en lo que viene a ser sus viajes interestelares. Nadesico, la nave, bueno, se construyó casi como la última esperanza humana para hacer frente a la invasión de los jovianos, que es una raza extraterrestre surgida de las entrañas de Júpiter, que tras acabar con la presencia humana en Marte, bueno, pues ahora amenaza a la Tierra. La misión de esta nave será ponerle fin a esta guerra gracias sobre todo a unas armas de última tecnología que únicamente tienen disponible ellos. Eso sí, toda esta epicidad y dramatismo argumental que os estoy contando, que hay como de fondo, ¿no?, queda bastante rebajado gracias a la peculiar tripulación de la Nadesico, capitaneada por Yurika, una jovencita cuyo amor de juventud termina por pura casualidad dentro de la nave como piloto de uno de los robots de batalla. Este chico, que se llama Kito, es un pasota total que solo quiere alejarse de Yurika y centrarse en su serie de animes de mecha, que es lo único que disfruta realmente. Por ahí, además, en la nave también tendremos a la fría Rurino Hoshino, que es una niña que parece la única que tiene un par de dedos de frente dentro de la nave, a Haruka, que es una tripulante muy sexy y que no va a dudar en tirarle los trastos a Kito, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que salvo a Kito, que es el único que no quiere estar allí en la Nadesico, el resto de personajes serán en su grandísima mayoría, bueno, chicas atractivas, formando un ecosistema muy rollito harem, que eso sí, como os decía antes, aquí en el manga, al contrario que en el anime, no se explota demasiado.
Por supuesto va a haber algún encontronazo, una pizquita de comedia y algún momento donde se dibuja ese triángulo o incluso un cuadrado amoroso, ¿no? Pero Asamiya decide no profundizar tanto en esa parte y se acaba diluyendo un poquito, ¿no? Dándole mucho más peso a la parte, pues la del conflicto militar entre terrestres y jovianos. Hombre, yo por mi parte, tío, eso lo agradezco. Lo agradezco. Yo, por ejemplo, el anime no lo he visto nunca. Yo este es mi primer encontronazo con la serie, porque la de Norma tampoco me la leí. Y cuando has dicho lo de Harem me he quedado un poco como sorprendido. Me he quedado yo un poco rayado. Pero bueno, en ese aspecto, en este tomo al menos no se profundiza. Lo de que al final esté rodeado de chicas es un poco el sello de Kiya Asamiya. Porque lo mismo pasaba en Silent Mobius. Si te fijas, todos son protagonistas femeninas y hay por ahí algún chico que bueno, que está un poco porque tiene que estar. Sí, pero lo que te decía, recuerda que esto no está ideado por Asamiya, es decir, la idea original no es ni suya. Yo creo que lo cogieron precisamente por eso, porque el tío era experto en el tema de estas historias con muchas chicas, que venía de cosas como Silent Mobius, por ejemplo, ¿no? Y dijeron, es el tío ideal, ¿no? Para diseñarlo. Pero tal y como está planteado en el anime, pues sí que tontea mucho más con el harem. Ya te digo que ahí el prota masculino sí que está más reliado entre triángulos amorosos, entre un personaje y otro, pero ya te digo que aquí se pasa más por alto en el manga. Y queda como todo un poquito más sobrio, menos cómico, lo que decía antes, más centrado en la parte bélica y además que tampoco explota lo que sí hace el anime, que es la parte paródica respecto a otras series de mecha, que eso sí que lo tiene, hace mucho homenaje a Rollito Gundam, a Macro, ese tipo de cosas de la época, ¿vale? Y aquí eso, salvo un par de escenitas puntuales al principio, después eso casi que se obvia. Yo, igual, un poquito como tú, tío, la verdad que lo agradezco. Me gusta más este tono que le da a Asamiya, la verdad. Pero es verdad que se nota, como decía, que los cimientos argumentales y los personajes que nos presentan al principio están planteados para otro tipo de historia, que es más cómica, más harem, más alocada, más como el anime realmente. Y que al final esto, bueno, pues no deja de ser una versión alternativa donde Asamiya, bueno, ha redirigido todo el planteamiento inicial que había en el anime, pues por una vía alternativa más, pues, de su estilo y de su gusto personal. Lo cual, bueno, si somos fan de Asamiya, pues mola. Sí. Eso sí, llevarlo a su terreno, pues hace que el manga tenga tanto los puntos fuertes de Kiya Asamiya como los puntos flojos. En la parte positiva, por ejemplo, yo quiero destacar el buen ritmo del manga, que se lee muy bien. No se anda con sus tramas extrañas, como sucedía, por ejemplo, en Dark Angel, ni se entretiene dispersándose con personajes secundarios y su trasfondo. Yo creo que de hecho, hasta la fecha, es el manga que más recomendaría para entrar dentro de este autor. Porque funciona muy bien argumentalmente, parece estar planteado para ser contado en 4 tomos desde el principio, y eso implica que, bueno, la curva, digamos, dramática sube y baja cuando debe hacerlo, se cierra con un buen clímax, que se toma el tiempo que necesita, y en general, pues queda bien cerrada y bien desarrollada, así que por ahí, fantástico, tío, yo ahí muy contento. Hombre, la verdad que por esa parte estupendo, sobre todo después del chasco que nos llevamos con Dark Angel. Claro, efectivamente, aquella Dark Angel que estaba incompleta y que encima de la mitad para adelante pegaba un giro de timón loquísimo, a mí también me dejó un poco pillado, pues me temía que pudiera pasar algo así, pero para nada, ya te digo que Nadesico está planteada de forma diferente y está muy bien cerrada. Ahora, tenéis que tener en cuenta que sí, es una obra de naves espaciales, si os gustan estas historias con enfrentamientos, las típicas órdenes desde cabina, que si tenemos problemas en los motores, tenemos activa tal arma, no sé qué, nombre rimbombante, etcétera, etcétera. Ese tipo de rollo seguramente os va a gustar mucho porque es que todo se mueve por esas vías. Pero también tenéis que tener en cuenta que en este caso la nave Sico es una nave gigantesca, ¿vale? Y que la acción no se va a desarrollar como por ejemplo en las pelis de Star Wars, que nadie se imagine esto, ya te digo, como las típicas carreritas de naves super ágiles moviéndose entre un enjambre de enemigos, ¿no? O entre asteroides. Aquí es todo como más realista, más de lanzar un ataque, esperar 10 minutos a recargar energía, ver si la barrera de protección aguanta, etcétera, etcétera. Digamos que es una acción diferente, más pesada, más tranquila, ¿no? Más de un tempo diferente, ¿vale? Y hay que pillarle el puntito. Es decir, que no imaginéis una cosa muy dinámica. También hay por ahí algunos enfrentamientos menores entre mechas a los que yo personalmente me hubiera gustado que le dieran más importancia. Es verdad que al final queda bastante como algo anecdótico y ahí yo creo que está un poco desaprovechada la versión manga. Pero eso sí, lo que yo creo que más engancha en Nadesico al final son los personajes. Para mí son casi todos muy carismáticos, muy expresivos y casi siempre son el motor real de la historia. Mis escenas favoritas, de hecho, están todas dentro de esos momentos de interacción entre personajes y yo las coloco bastante por encima de lo que viene a ser la acción per se. Hombre, como Space Opera no sería de mis favoritas, te digo, pero es lo que tú dices. Al final y al cabo,
Lo único que hace esto es centrarse más en la relación interpersonal de los personajes. Por eso te digo, esa parte que tú dices antes que la acción es tan lenta o que los combates son tan, entre comillas, serios, vamos a decirlo así, es lo que precisamente a mí me ha echado para atrás, porque yo me esperaba un manga, precisamente una space opera tipo, vamos a poner así, por ejemplo, un Capitán Harlock. No me encontraba nada de eso, por el estilo, obviamente. No, es una cosa... A ver, tiene su rollo propio. Es verdad que se nota la mano de Kiyosamilla, se nota el remix de la serie de animación, entonces es como un poquito Frankenstein, que bueno, en su momento lo petó, es de las obras más conocidas de Samilla. Pero sí que es verdad que tiene estilo propio. Yo, personalmente, no puedo decir que me haya apasionado a nivel argumental, pero sí que he disfrutado de la lectura, la verdad, cosa que a lo mejor en otras pues me ha costado un poquito más meterme, sobre todo... yo quiero destacar que aquí lo que nos encontramos es un Kiyosamilla más maduro, más ordenado en sus planteamientos, sobre todo a nivel argumental, y con la idea más clara. Así que por ahí bien. En cuanto al dibujo de Asamilla, pues bueno, decir que aquí está en un gran momento. Yo creo que brilla como siempre en el diseño de personajes e incluso recreando esos diseños mecánicos de las naves y las armas. Y donde cojea, yo creo que sigue siendo en los momentos más dinámicos, de más acción en este caso, ¿no? Aquí hay viñetas en las que yo por lo menos no terminaba de entender qué estaba pasando. Si el rayo de turno iba para allá o venía para acá, si la nave estaba del derecho o del revés, todo me resultaba un poquito confuso. Oye, es que está en el espacio, tío. ¿No te das cuenta de que en el espacio no hay arriba abajo? Entonces, Kiyosamilla nos lo hace ver. Claro, y cuando te hace un zoom súper cercano de alguna parte de un robot y dices, joder, tío, ¿qué coño me estás enseñando aquí? No me queda claro, tío. Pero bueno, yo es que también creo que hay otro problema adicional a esto, y es que todo viene reforzado por un tema de impresión de negro, grises y trama en todo el manga, que bueno, ahora comentaré. Y aquí ya dejadme, si queréis, que os hable de la edición, que para empezar quería destacar lo que ya comenté en Dark Angel, que tiene una gran encuadernación que permite manejar el tomazo con mucha comodidad y sin miedo a que se despegue nada. Tiene buenos materiales en la portada, en la sobrecubierta, que además para lo que hicimos en la precompra, pues nos han llegado con dos versiones de esta sobrecubierta que os digo, una con el material clásico, ¿no? Y otra con un papel verjurado, eso sí, las dos con el mismo diseño. Luego el papel del interior es algo más finito de lo que estamos acostumbrados, pero igualmente es de buena calidad y ayuda a eso, a que el tomo, bueno, sea más flexible y más manejable. También destacar, que esto para mí es muy importante, tío, la mejora notable en la traducción respecto a mangas anteriores de la editorial. Yo la he visto como más adaptada al castellano, con expresiones más naturales, y en general yo no he sentido que cada 2 páginas me estaba chirriando algo, como sí que me pasó, por ejemplo, con otra obra de Kiyosamilla, Silent Mobius, sin ir más lejos, la verdad. Exacto. Así que por ahí yo contento. Sigue sin ser perfecta la traducción, pero yo creo que hemos dado un paso bastante grande y por tanto es algo de celebrar. Lo que me ha dejado un poco menos satisfecho, pues lo que acabo de comentar hace un momentito, el tema de la reproducción de las páginas. Yo creo que es un problemilla que ya veníamos teniendo en todas las obras de Asamilla publicadas por Manga Line, y es que es como si el dibujo no estuviese todo lo definido que debiera, como si el material original no tuviese la resolución suficiente para pasar del tamaño tan común original, ¿no?, a este formato más grande, y el resultado a veces, coño, que se ve casi como un escaneo. Es que eso te iba a decir yo, tío. Me estaba yo leyendo el tomo y a veces tenía la impresión de estar leyéndome una fotocopia. Sí, más que estar leyéndome el tomo original, me daba la impresión esa, lo que tú dices, los negros, los grises, quedaba todo muy raro. Sobre todo eso lo vi en la parte de la entrevista al final. Ahí ya era demasiado. Yo es que es algo que yo te digo que se nota en casi todo lo que nos han ido trayendo de Asamilla. Pero es que en Nadesico yo creo que se le suman otros problemas más, tío. Hay páginas donde los negros son tan intensos que yo creo que se comen el dibujo. Los blancos como que quedan sumergidos ahí, no se ven bien. Como si tuviera exceso de tinta algunas páginas. Y encima, además, hay algunas tramas en los dibujos que se ven terribles, tío. Yo esto asumo que viene del manga original, que a lo mejor son un tipo de trama un poquito más modernas que Asamilla quiso usar en su momento y ahora se ven extrañas, pero la verdad que visualmente parece más el típico ruido de la tele cuando estás sin sintonizar, ¿no?, que un sombreado en condiciones, y la verdad que no me gustaron nada. Ya os digo que yo no sé de dónde vienen estos problemas, no sé si es cosa del material original japonés, si es cosa de la imprenta o qué. Es verdad que yo tengo mangas de Manga Line en los que la nitidez y la impresión es perfecta, no hay problema ninguno, con lo que asumo que debe ser algo que venga de los escaneos originales japoneses, que siendo de los 90, pues puede que no alcancen las cotas de calidad a las que estamos acostumbrados todos. Pero sí es cierto que al final, durante la lectura, es algo que llama la atención en negativo y que, bueno, la entorpecen un poquito, porque no puedes disfrutar del dibujo como te gustaría.
Por lo demás, bueno, deciros que además de esta sobrecubierta, a los que hicimos el pre-order, bueno, se nos han regalado 7 postales diferentes y un marcapágina, pero que dentro del propio tomo tendréis también extras muy jugosos, como 6 páginas a color con ilustraciones, el capitulito extra del acorazado especial Kaguya, varias entrevistas con Kiya Samiya y otros miembros del equipo que trabajó en el anime, y además un puñado de bocetos, así que en ese aspecto la verdad que muy bien se la han currado. Así que ya en resumen y por cerrar, Nadesico para mí es un manga que, bueno, vamos a seguir disfrutando de la evolución de Asamiya. Es una buena obra si quieres conocer a este autor, que al final fue un referente de su época y que además va a tener íntegramente recogida en este volumen, por lo que sé, es fácil de conservar, ¿no? Y además se aleja de esas idas de olla más experimentales que, bueno, a veces le dan y yo sé que algunos sufren. Si creciste con esa serie rollito El Enano Rojo, Star Trek, Battlestar Galactica, etcétera, etcétera, y te gustaría ver algo pues pasado por el filtro japonés noventero, pruébala porque puede que te encaje bien. En cuanto a edición ya os digo que el único punto negro es el tema este de la reproducción de las páginas, un asunto que tengo que reconocer que me ha molestado dentro de lo que viene a ser una edición que por lo demás yo creo que derrocha esfuerzo y ganas de hacer bien las cosas por parte de Manga Line, así que bien por ahí, yo creo que ese es el camino, ya solamente queda bueno pulir ciertos detalles.